Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Gracias, infinitas gracias por acompañarme al estudio de la maravillosa Palabra de Dios. Una mirada del cielo de los hijos de la diáspora africana. Quiero que me le paren muchas bolas a esta frase. Una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana. Estamos hablando de la identidad y estamos tocando un tema muy importante de la identidad, que es la estética, el fenotipo, cómo me veo, cómo me ven, la textura de mi cabello, el tono de mi piel, son elementos que forman parte de la identidad. Y hablarlo desde el punto de vista del Evangelio pues suena como algo superfluo, banal. Pero como les he dicho, eso está en la Biblia. Una pregunta que alguien me hizo es, bueno, ¿y por qué te estás enfocando tanto en este momento sobre la estética afro? ¿Por qué? Primero que todo porque, como hemos dicho, usted sabe que el racismo y la discriminación contra un pueblo étnico, contra un grupo de hombres y de mujeres que pertenecen a un grupo étnico, en este caso el nuestro, se sustenta en su fenotipo. El solo hecho de ser descendiente africano, el solo hecho de ser negro, como dicen, ya de por sí lo condena a la discriminación, al racismo y a la esclavitud. Usted podrá escuchar, por ejemplo, cuando hablan de historia, no, es que los chinos y los japoneses y los griegos y los romanos y todos los imperios, los cartagineses y todo el mundo esclavizó, y eso es verdad. Pero la esclavitud en esas culturas o en esas civilizaciones era por motivos de guerra, de conquista de tierras o lo que fuera, pero la esclavitud nunca duraba más de una generación, porque la persona o moría o dejaba hijos y se integraba rápidamente a la sociedad porque pues simple y sencillamente entraba a formar parte del imperio que gobernaba o que dominaba. Pero en el caso del maravilloso pueblo de Tez Brillante, nosotros fuimos condenados solo por ser descendientes de africanos, por tener este fenotipo, a la esclavitud perpetua. Generaciones y generaciones y generaciones, solamente porque éramos, ¿qué? Negros. Ese es el punto, esa es la gran diferencia. ¿Y por qué una mirada desde el cielo? Porque nosotros necesitamos encontrar una respuesta de Dios para eso. Tenga la plena seguridad que a Dios no le pasó por la nariz los más de 34,000 viajes que transportaron almas desde África a América, como si eso no hubiera ocurrido. Y la respuesta no es, no, que eso forma parte de los procesos económicos del mundo o de la evolución de la humanidad a ser una mejor sociedad, no. Ese fue un evento que ha marcado a un pueblo por generaciones y lo seguirá marcando. Y nosotros tenemos que tener una respuesta del cielo. Por eso es importante que abordemos este tema de la mirada del cielo desde todo lo que la palabra de Dios nos pueda permitir. Decíamos que la identidad, por ejemplo, está fundamentada en 3 pilares, ¿cierto? Perdónenme que les repita tanto estas cosas, pero como dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetiros todas las cosas porque es necesario para vuestro crecimiento y para vuestra salvación. Entonces, recalcar estos temas es muy importante, y decíamos que la identidad se fundamenta o tiene 3 pilares. Y decíamos que un pilar era la identidad individual, que desde el punto de vista biológico se sustenta en el ADN, esa molécula
que es la que determina su fenotipo, si es alto, si es bajo, si tiene cabello lacio o cabello crespo, y los atributos o las capacidades o las aptitudes que pueda tener usted para cantar, tocar violín, correr más rápido que otros, etc. Y que ese ADN, cuando interacciona con el ambiente en el cual usted nació, creció y se mueve, pues determina que usted tenga ciertas ventajas o desventajas de acuerdo al ambiente en el que creció. Y que el ambiente puede tener factores bióticos, es decir, la interacción con otros seres vivos, y factores abióticos, como puede ser el calor o el frío, o el desierto, o la nieve. Y también hay elementos culturales, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? Que por razones culturales no consumimos estos alimentos, pero sí otros, y así sucesivamente. Eso hace que nuestro ADN se manifieste de una manera u otra. Y eso hace que usted sea una persona individual, una persona singular. No hay otro igual a usted en todo el planeta Tierra. También hablamos que la identidad tiene otro pilar, que es la identidad colectiva, recuerden. Y la identidad colectiva es ese conjunto de hombres y mujeres que comparte con nosotros un bloque de genes grandes que hace que tengamos la misma textura de cabello, los mismos tonos de piel, ¿ya? Entonces, por eso es que este puede identificar, este es asiático, este es caucásico, este es descendiente de africanos. ¿Por qué? Porque nos identificamos porque compartimos bloques de genes que se transmiten de generación en generación en generación. Y aunque haya cierto mestizaje, igual esos bloques de genes se siguen transmitiendo. Entonces, eso genera algo que se llama la identidad colectiva. Ellos son iguales a mí. Y esa identidad colectiva pues hace que tengamos que sufrir o gozar de ciertos privilegios. Por eso nosotros decimos, llegamos en el mismo barco. Usted no llegó en la Pinta, no llegó en la Niña, no llegó en la Santa María. Por el solo hecho de ser descendientes de africanos, usted tiene un origen. Y usted tiene una manera de haber llegado a América. Y eso es lo que hace que nos hayamos constituido como pueblo o como nación dentro de las naciones de América. Y que compartimos eso. No importa que haya ciertas diferencias culturales, que es evidente, pero no importa si estamos en la Patagonia o estamos en Alaska, no importa en cuál parte de América seamos nacidos o tengamos nuestros ancestros, somos hombres y mujeres que somos reconocidos como los hijos de la diáspora africana. Eso es lo que nos da la identidad colectiva. Y un elemento fundamental es lo que llamamos la identidad espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales que tenemos un cuerpo y un alma. ¿Ya? O sea, esa identidad espiritual es fundamental. Mi abuela decía, dime en qué Dios crees y te diré quién eres, decía ella. ¿Por qué? Porque si usted tiene un Dios y en cuál Dios cree, eso determina su comportamiento, su actitud ante la vida y muchas cosas. O sea, eso determina una civilización entera. Entonces, aquí estamos haciendo un estudio desde la perspectiva judeocristiana, desde el punto de vista del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la Biblia, de los 66 libros canónicos, que es lo que dice ese libro, que es la revelación del pensamiento de Dios para la humanidad. Y por eso hablamos de una identidad espiritual. Y cuando uno hace un estudio histórico, retrospectivo de África, se da cuenta que el Evangelio llegó a África hace por lo menos 4.000 años. O sea, ellos conocían, nuestros ancestros conocían la ley de Abraham, la ley de Moisés. Ellos conocían este mensaje. Y por eso
estamos teniendo una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana. Eso es muy importante. Ahora, la estética es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted va a Génesis capítulo 2, por ejemplo, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios estableció una estética. Cuando usted ve un ser humano, no importa si es asiático, no importa si es caucásico, no importa si es de origen africano o negroide, que es una palabra que no me gusta, pero pues es aparentemente científica, quiere decir que no importa cuál grupo étnico grande sea, es la imagen de Dios. O sea, todos los seres humanos reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Dios es blanco, Dios es negro, Dios es asiático, no. Dios se representa en la humanidad misma. Por eso, tener esta claridad de nuestra identidad individual, colectiva y espiritual es fundamental para que nosotros entendamos un principio que nos hace humanos, que es el amor al prójimo. Les leía la vez pasada que dice la palabra de Dios que a través de la boca del apóstol Juan, ¿cómo es posible que usted diga que ama a Dios cuando no ama al prójimo que tiene frente a usted, que es la imagen y semejanza? ¿Sí me comprende? Entonces, como a nosotros nos han rechazado, nos rechazan por el solo hecho de tener un fenotipo, también debemos entender que tenemos una responsabilidad de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el racismo, la discriminación, no es un problema entre hombres y mujeres, no es un problema entre humanos, es una lucha espiritual. El apóstol Pablo establece un principio. ¿Cuál es el principio? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las obras, contra las tinieblas de este mundo en los lugares celestes. Es decir, estamos inmersos en una lucha espiritual. Y cuando usted lo discriminan, no es una persona la que lo está discriminando. Cuando usted lo racian, no es una persona de sangre y hueso la que le está raciando, es un espíritu maligno que está utilizando la voz, la actitud, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal para decirle que usted no tiene futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de esto, gracias a una identidad espiritual, nos damos cuenta que es fundamental el perdón y que nuestra obligación es ayudar a la humanidad a que sea humana. ¿Y la humanidad en qué se manifiesta? En que amamos al prójimo. No importa si es asiático o caucásico, porque todos, ojos azules, ojos negros, pelo lacio, pelo crespo, negro oscuro o súper blanco, somos la imagen de Dios. Eso es importante. Ahora, estamos hablando de la estética y nos estamos enfocando en un tema, ¿se acuerdan? Que es la textura del cabello. No hemos tocado un tema que es muy evidente, que lo vamos a tocar en su momento, que es el color de la piel, porque pues igual la palabra de Dios lo habla también. Y la ciencia toca ese tema. Pero me pareció pertinente, o el Espíritu Santo me guió a esto, para que nos demos cuenta que el cabello de por sí ya marca identidad. Pero también marca algo muy importante, es la aceptación que tengo yo de mi identidad. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los hombres y mujeres de tez brillante, o los hombres y mujeres negros, es que tenemos que aprender a ser negros. ¿Pero qué? Pero desde la perspectiva del cielo. Porque nosotros nos enseñaron a ser negros desde la perspectiva de la tierra. Es decir, somos víctimas, somos esclavos, somos inferiores, no tenemos futuro. Eso es lo que nos han transmitido. O sea, aprendimos a ser negros sometidos. Pero la palabra de Dios nos dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Eso qué significa? Que la Biblia, o Dios a través de su palabra, la revelación que tiene en este maravilloso libro, nos está enseñando a ser los hombres y mujeres de tez brillante que Él dice que somos. Por eso les he repetido muchas veces, la palabra de Dios no nos describe a nosotros con adjetivos calificativos. Negros, no, nos describe con verbos
que es la acción misma de Dios sobre un pueblo determinado. Gente exaltada por Dios para que refleje su gloria. Eso es lo que significa elevada estatura y tez brillante, que les prometo que vamos a hacer una enseñanza especial sobre ese tema para que vean lo maravilloso que es. Pero continuando con la enseñanza del cabello, que es tan importante. Decíamos que nosotros reflejamos la imagen de un Cristo glorificado. O sea, cuando usted busca en cualquier lugar acerca de si la Biblia habla del fenotipo de nuestro Señor Jesucristo, el 99.9999%, por no decir todo, le van a decir, no aparece por ningún lado. Solamente aparece de su carácter, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que dice y pues eso es verdad. Pero el fenotipo aparece y le van a decir no. Pero aprendimos en la última enseñanza que cuando usted va a Daniel capítulo 7, a Isaías capítulo 1, a Daniel capítulo 10, a Apocalipsis capítulo 1, hay una descripción de un fenotipo de Cristo, de un hombre que está sentado en el trono, de Cristo glorificado. O sea, es un fenotipo. Y cuando usted hace un estudio profundo de la palabra de Dios, se dará cuenta que esa imagen glorificada corresponde a una imagen terrenal. ¿Me comprende? Eso lo estudiará en su momento. En consecuencia, el hombre, el carpintero de Nazaret, que caminó en Jerusalén, en el desierto de Judea, era un hombre negro. Era un hombre cuyo fenotipo era africano y que tenía un cabello como textura de lana, como aprendimos. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante también que hablemos de esta característica del cabello? Porque hay un problema que nosotros estamos teniendo como pueblo afro, negro, raizal, palenquero, que también quiero que en algún momento hablemos de eso, de si es necesario que nos particionemos tanto. Y pues yo prefiero utilizar la palabra más hermosa, la que dice en la Biblia, pueblo, tez brillante. Es que nosotros hemos permitido que nuestra identidad se folclorice. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos metiendo en la folclorización de nuestra identidad. La comida es identidad. El vestuario es identidad. Las costumbres cotidianas que tenemos como hombres y mujeres negros en nuestros territorios, eso forma parte de la identidad. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Eso forma parte de nuestra identidad. ¿Qué comemos? Y nosotros hemos permitido que se folclorice nuestra cultura. Y cuando nosotros hemos permitido que nuestra cultura se folclorice, empezando hasta por nuestra música, le estamos quitando seriedad y valor y estamos banalizándonos nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted estudia al pueblo judío, por ejemplo, el pueblo judío en su cultura es bien compleja. Ellos, por razones bíblicas, cumplen 7 fiestas anuales. Además de eso, cada semana hacen el Sabbat o la celebración del sábado o el día de reposo. Además de eso, tienen unos modelos muy estandarizados de cómo casarse, cómo tener hijos y así sucesivamente. Y todo el mundo dice, no, ellos son los judíos radicales o no radicales, pero al fin de cuentas son judíos, no comen cerdo, no hacen esto, no trabajan los sábados, solamente casi todo lo que usted quiera. Pero a nadie se le ha ocurrido folclorizarlos. Es una cultura y la respetan. Pero nosotros, que tenemos una cultura también compleja en lo que comemos, en lo que somos, cómo educamos a nuestros hijos, hemos permitido que se nos folclorice.
Ay, no, esos negros bailan así, esos negros comen así, esos negros hablan así, que si les gusta la música a alto volumen, igual nosotros también nos prestamos para estar haciendo polémicas extrañas de que por qué comemos así o por qué bailamos o por qué no bailamos folclorizando, no sé, me comprende. Quizás por ese afán de buscar recursos económicos, no sé qué cosa, pero eso lo único que hace hecho es vulgarizarnos y banalizarnos. Por eso es importante que nosotros tengamos una perspectiva desde el cielo. ¿Quién somos realmente? Reconstruir nuestra identidad significa que nosotros le preguntemos a Dios quién somos. Hay un pasaje muy hermoso que está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, en los versos 1-2, cuando Jeremías, que es el autor de ese libro de Lamentaciones, él lo escribió cuando se dio cuenta que la deportación a Babilonia era inminente para este pueblo. Y él dice, un pueblo especial que está en las manos de Dios, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Mire lo que él dice. Entonces, como lo queremos tener una perspectiva desde el punto de vista nuestro, la palabra de Dios habla de nosotros. Hemos dicho que está en Isaías capítulo 18, una profecía preciosa. Pero también si usted va al libro de Génesis en el capítulo 2, por ejemplo, hay una mención al pueblo de tez brillante que son los hijos de Can, que son Jávila y Cus. Si usted va a Génesis capítulo 10 se da cuenta que los hijos de Can son Jávila y Cus. Y en Génesis capítulo 2, oiga bien, ya Dios hablaba de ellos como pueblo. Adán y Eva no habían tenido hijos y ya Dios estaba hablando de ese pueblo. Eso se llama el principio de la primera mención de estudio bíblico. Si usted quiere saber qué piensa Dios de un tema determinado, de una persona o de algo, tiene que buscar en la Biblia cuándo se hace la primera mención de ese tema o de esa persona o de eso que usted necesita investigar. Y desde allí se establece un hilo conductor que establece el pensamiento de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios habla de nosotros en Génesis capítulo 2. Cuando el río que sale de Edén se bifurca en 4 brazos, dice la palabra de Dios. Uno de ellos es el río Pisón y el otro es el río Gihón, que rodea la tierra de Juz y que rodea la tierra de Jávila. Y cuando dice que desde el río Pisón que rodea la tierra de Jávila, un pueblo, Jávila, hijo de Can, dice que allá hay oro, hay berilio y hay oro finísimo. ¿Y para qué es el oro en la Biblia? Para adorar a Dios. ¿De dónde salió el oro que adora a Dios? Pues del pueblo de tez brillante. En consecuencia, ¿qué somos? Un pueblo de adoradores. Entonces podemos aplicar esta palabra para nosotros. Porque si usted quiere conocer nuestra historia espiritual, que no se perdió en las espumas del mar, que tenemos una historia que va 5.000, 6.000 años antes de los barcos, que va hasta la eternidad. Imagínense la profundidad de nuestra historia. En el libro de Lamentaciones nos dicen que cómo se ha ennegrecido el oro, es decir, cómo nos hemos ennegrecido nosotros, por eso nos llaman negros, y cómo el oro ha perdido sobre ellos. Es decir, nuestra identidad ya ha sido desfigurada por la contaminación. La única manera de usted ennegrecer el oro es que se contamine. Otras culturas nos han contaminado. Y usted analizará que nosotros, antes de los años 60, éramos pueblos que vivíamos aislados en nuestros territorios y éramos pueblos sanos, pueblos limpios, que luchábamos todos los días para vivir, para desarrollar nuestra cultura. Y desde que nosotros empezamos a permitir que se metieran otras culturas raras, gente rara, con su paramilitarismo, con su guerrilla, con su narcotráfico y con sus maneras extrañas de ver el mundo, nos contaminaron. Y eso ha traído pobreza, miseria, y lo más triste de todo es la desfiguración de nuestra identidad. Eso obligó al desplazamiento forzado, a que tengamos que vivir en los guetos de las grandes ciudades, y nos hemos desfigurado, nos hemos convertido en el oro ennegrecido que ha perdido su brillo. ¿Sí ve lo importante? ¿Sí ve lo valioso que es que tengamos un valor de nuestra cultura desde el punto de vista del cielo? Un punto importante que yo quiero que analicemos aquí
es, por ejemplo, hay una historia maravillosa que está en el libro de Marcos, en el capítulo 15, en el verso 21, que dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ustedes conocen esa historia. Simón de Cirene, Cirene es una región de África, del norte de África, un negro que pasaba por allí. Pero yo le voy a dar un contexto interesante. Cuando usted lee las palabras del Señor Jesucristo que pronunció, o sea, esa parte del Evangelio que habla del momento del sacrificio de Jesús en la cruz en el Viernes Santo, pues, para que me comprendan. Dice que hubo un momento en que un soldado cogió una esponja que impregnó de un vinagre y se la puso en la boca a Jesús, y Jesús la rechazó. Ese vinagre era una mezcla de hierbas que anestesiaban, o sea, hacían menos doloroso la situación del que estaba condenado a la cruz, que era una muerte horrorosa, horrenda. Y prácticamente los anestesiaban al final, pues, para que, anestesiados, poderles romper las piernas y que cayeran y se asfixiaran. O sea, acelerar la muerte, ayudarles. Pero esa anestesia ayudaba a eso. Y Jesús dice que no lo aceptó. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que soportar el 100% del dolor total del sacrificio, para que se cumpla lo de Isaías capítulo 53, donde dice: por tus llagas hemos sido curados, por el dolor que soportaste hemos sido librados de todo el dolor y de la angustia como seres humanos, consecuencia del pecado. O sea, por eso Jesús se puede decir que soportó el 100% del dolor total, infinito, en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces, mire la contradicción aquí. Llega un momento en que él va caminando o arrastrando una cruz, y alguien por detrás le coge la cruz, se la quita y se la pone sobre su propio hombro y avanza. Jesús no tenía la manera de evitar eso, no lo podía hacer. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, le aliviandó la carga a Jesús. ¿Sí ven lo que eso significa? ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros, el pueblo negro, raizal, palenquero, los hijos de la diáspora africana, los pueblos de tez brillante, tenemos un papel fundamental en el plan de salvación de Dios para la humanidad. La palabra de Dios no dice si Simón de Cirene llevó la cruz un paso, o 2 pasos, o 10 pasos, o 1 cuadra, o 200 metros, o 1 kilómetro, no se sabe. El hecho es que llevó sobre su espalda la cruz. Somos una figura de Cristo en ciertas maneras, ¿me comprende? Y cuando nosotros entendemos este principio espiritual tan fundamental, nos permite mirar hacia atrás a nuestra historia y darnos cuenta cuál es el propósito para el cual Dios quizás lo permitió, o no, quizás no lo permitió Él. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás con una perspectiva del cielo, cuando miramos nuestra historia proyectada en el telón de fondo de la palabra de Dios, nos podemos empezar a confiar. Dios sabía lo que íbamos a vivir. Por eso dice la profecía de Isaías capítulo 18: ay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía, hablándose de este momento de iniquidad que vivíamos casi 2300 años después de que lo dijo Isaías. O sea, esto nos da una perspectiva de que podemos confiar en Dios. Y cuando vemos nuestro presente, sabiendo que hay una historia que ha generado ese presente, ¿sabe qué permite? Que nosotros empecemos a buscar el rostro de Dios, para que Él nos diga qué hacer y qué no hacer, para salir del laberinto en el que nos encontramos a causa de esa historia y entender por qué Dios lo permitió. Entonces, confiamos en Dios, que Él es el dueño de nuestro pasado,
escudriñamos a Dios en su presente para saber cómo salir del laberinto oscuro en el que nos encontramos. Y tenemos una proyección de un futuro glorioso que Él tiene con nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando le seguimos a Él. Él nos lleva al futuro. Dice en Efesios que Él preparó de antemano las obras buenas para que caminásemos en ellas. Hay una profecía. Y por eso, cuando vemos nuestra estética afro, nos damos cuenta que Dios hizo una estética especial para eso. Hoy de pronto me gasté el tiempo haciendo esta introducción. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que ustedes entiendan algo. Este cabello de lana, ¿sabe que fue diseñado especialmente para la adoración? Cuando estudiemos en la siguiente conferencia o en la siguiente enseñanza acerca de cómo el tejido, de hacer las trenzas, de dibujar sobre la cabeza es un lenguaje, oiga bien, a través del cual nosotros, dibujando nuestra cabeza en nuestras mujeres, los caminitos y las trenzas que suben y bajan, es un lenguaje que nos permite hablar de adoraciones como un velo que Dios ha colocado. Y eso está diseñado solamente para un tipo de cabello. ¿Cuál? Estructura de lana. Es el único que puede. Tiene esa capacidad. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios nos está permitiendo. Entonces, mire, yo los invito a que me acompañen a esta conferencia en su momento, para que ustedes vean cómo la cabeza de nuestras mujeres o la cabeza de nosotros es una adoración, es un lenguaje. He escuchado que se habla de que las trenzas marcaban el camino para el escape y que allí escondían las semillas. Bueno, es una historia muy linda, muy poética y bueno, pues es bonita. Sí, pero quiere que le diga algo. Hay una historia más antigua que tiene más de 3.000 años que habla que sus trenzas, la que usted esconde, que la estructura de su cabello de lana que usted alisa o que tapa con postizos y cosas así por el estilo, realmente es una estructura de cabello diseñada con un solo propósito: adorar a Dios. Nosotros en nuestro fenotipo somos adoradores permanentes de Él. Por eso es importante una perspectiva desde el cielo. Pero para poder entender eso, usted tiene que abrirle la puerta a Jesús. Entonces, yo los invito a que mediten en esto. Y si usted no le ha abierto la puerta a Jesús, hágalo en este momento. Porque es el único que le puede mostrar una perspectiva correcta y real de su verdadera identidad de hombre y mujer de tez brillante, para que dejes de ser el oro fino que se ha ennegrecido y ha perdido el brillo. Que el Señor le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tezbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tezbrillante.org.